Jóvenes, buenos días. Estamos conectados en privado para que ya no tengamos dificultades de alguna intervención violenta. Les comunico algo que a mí me sorprendió y es que el trimestre ya se terminó. La semana pasada se terminaron las 11 semanas, pero en virtud de que perdimos algunas clases por cuestiones de asuetos y días festivos y cosas por el estilo, creo que es necesario que yo les reponga al menos 3 clases de esta semana. Y voy a hacerlo con mucho gusto. No se les olvide que esta parte que corresponde al último tramo tiene que ver con nociones de termodinámica que estoy, digamos, obligado a presentarles a todos ustedes. De modo que 3 clases más y terminamos nuestro contacto directo. Afortunadamente, estamos aquí conectados todos bien. Saludos cordiales a todos ustedes y creo que ya están prácticamente los que debemos estar en la clase. Tengo 11 espectadores y yo espero que todos se conecten y que pues todos participemos de esta actividad académica muy al estilo de la UAM Azcapotzalco. Bien, pues entonces se trata de nociones de termodinámica y vamos a empezar a hablar del concepto de trabajo, que es un concepto muy interesante que se usa en la física. De hecho, el concepto de trabajo es un concepto, pues aparentemente muy simple, pero no es tan simple como pareciera, tiene sus bemoles. Vamos a intentar realizar la definición de trabajo de manera muy simple, pero sin olvidar que podemos dar una definición general. Aquí tenemos el suelo y sobre este suelo vamos a considerar que tenemos un cuerpo que está, digamos, siendo arrasado por una fuerza. Ahí tenemos el cuerpo en cuestión. Y piensen ustedes que el cuerpo está siendo actuado por una fuerza que tiene un cierto ángulo de inclinación con relación a el desplazamiento. Aquí tienen ustedes la fuerza F, que claramente es un vector. Y vamos a pensar que el cuerpo se desplaza desde esta posición a una posición diferente y vamos a llamar D al desplazamiento. Ustedes ya saben qué significa desplazamiento. Y se introduce el concepto de trabajo, que es un concepto muy importante en la física, de la siguiente manera. Trabajo. El concepto de trabajo. El trabajo se introduce simplemente como el producto escalar, del cual ustedes ya tienen mucho conocimiento, por el desplazamiento. Observen ustedes que aquellas nociones que habíamos aprendido de las escuelas por donde nosotros hemos atravesado, siempre nos dijeron que el trabajo era fuerza por distancia. Debemos corregir ese concepto. No es fuerza por distancia. Simplemente es fuerza por desplazamiento. Y es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Y esta es una manera muy sencilla de introducir el concepto de trabajo. De hecho, si expresamos el producto escalar como el tamaño de la fuerza por el tamaño del desplazamiento por el coseno del ángulo teta que forman, aquí ven ustedes, esta es una línea paralela al desplazamiento y este es el ángulo teta.
Se ve entonces que el trabajo simplemente lo realiza pues la componente que es paralela al desplazamiento. Aquí está la componente de la fuerza F, que es la que realiza el trabajo. No se les olvide, pues, el concepto de trabajo es muy importante en física y simplemente es fuerza por desplazamiento, o bien el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Y este concepto es muy importante. Las unidades en las que se mide el trabajo se representan mediante un cuadrito. Aquí tienen ustedes el cuadrito. Adentro se coloca W y en honor a Joule, el trabajo tiene unidades Joule. Fuerza por desplazamiento, entonces, es el trabajo. Y podemos hacer, digamos, maravillas con este concepto. No sé si pueda yo realizar una pequeña integral. No sé si están acostumbrados ustedes a manejar las integrales, pero me gustaría que a partir de este concepto se pudiera extraer algo más, así como más rico, ¿no? Para que empiecen a ver que el concepto de trabajo es muy importante y que muchas otras formas de la misma idea, del trabajo, aparecen íntimamente relacionadas con esta definición que acabamos de dar. Si me permiten, voy a hacerlo. Acabo de decir cómo es el trabajo, pero vamos a pensar que tenemos una curva sobre la que se está transportando un cuerpo en cuestión. Aquí tienen ustedes una curva. Esta curva en cuestión parte del punto A y termina en el punto B. Pero se transporta un cuerpo por una fuerza. Digamos que hay aquí una masa, hay una masita aquí, y que tenemos una fuerza F que desplaza al cuerpo en cuestión pequeñas cantidades. Voy a escribir aquí una línea tangente. Dicen ustedes esa línea tangente, pero esto que estoy escribiendo aquí es un vectorcito muy chiquitito que es la diferencial de R. De hecho, estoy observando desde un origen de coordenadas lo que está ocurriéndole a la masa M aquí, que está siendo actuada por la fuerza. Y desde ese sistema de referencia estoy viendo lo que está ocurriendo. Entonces, si me permiten, aquí está el vector R. Aquí está el origen de coordenadas en este lugar. En este sitio está el origen de coordenadas y es el vector R. De esto ya sabemos bastante. Y vean ustedes, la fuerza va a ir desplazando a la masa M a lo largo de la curva por pedacitos muy chiquititos. Realmente diferencial de R es algo que no podemos imaginar siquiera. Es tan pequeño que no lo podemos palpar. Pero si piensan que es un desplazamiento muy pequeño, esta idea de lo pequeño pues ya es más o menos tolerable y aceptable. Y entonces, pequeños trabajos que vamos a llamar diferencial de W, se pueden escribir simplemente otra vez como la proyección de la fuerza sobre el desplazamiento. Aquí tienen ustedes sobre el desplazamiento.
Y esta es la manera como ocurre el desplazamiento del cuerpo sobre la trayectoria, que vamos a llamarle a esa trayectoria gamma. Gamma, me gusta el nombre de gamma, es una letra griega y la curva es la curva gamma. La fuerza, digamos, en general depende de la posición, de la velocidad y del tiempo. Son objetos muy complicados. Aquí lo voy a escribir solo para que se acuerden. Hemos hablado de fuerzas, pero la fuerza en general depende del vector R, depende de la velocidad y depende del tiempo. Son cosas muy complicadas. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, la naturaleza nos ofrece, nos regala colecciones de fuerzas que son muy simples. Colecciones de fuerzas, no sé si se acuerdan, discutimos en la parte de fuerzas. La naturaleza nos obsequia fuerzas que solo dependen de la posición, que llamamos conservativas. Fuerzas que solo dependen de la velocidad, que se acuerdan ustedes llamamos disipativas, y fuerzas que solo dependen del tiempo, que si se acuerdan le llamamos fuerzas impulsivas, como cuando alguien le da una patada a una pelota o con un martillo le da un martillazo a la cabeza del clavo. Esas son fuerzas impulsivas. Las que dependen solo de la velocidad son fuerzas disipativas y las que dependen solo de la posición del vector R se llaman conservativas. Esa es la colección de fuerzas que nos otorga la naturaleza. Y ahora miren ustedes, si nosotros quisiéramos realizar el cálculo del trabajo desde la posición A hasta la posición B a lo largo de la curva gamma, tendríamos, por supuesto, que sumar todos los pedacitos de trabajo. Si ustedes me permiten, aquí hay un pedacito de trabajo, aquí hay una DW. En ese tramo, simplemente se ha desplazado diferencial de R, la masa M. Y con esto nosotros habríamos calculado el trabajo desde A a B sumando los trabajos. Pero aquí, si me permiten, voy a introducir una suma fina, una suma delicada, una suma que seguramente van a tener que contar en su existencia y que van a tener que aprender a manejarla tal cual. De modo que, si me permiten, voy a escribir ahora el trabajo total que se hace desde A hasta B. Aquí lo voy a escribir el trabajo para ir de A hasta B. Y aquí voy a incluir que lo voy a hacer a lo largo de la curva gamma. Va a ser justamente, aquí está la suma que decía yo, la suma delicada es la integral de A hasta B de pedacitos de trabajo. Ahí están los pedacitos de trabajo. Y esto, obviamente, hay que hacerlo, jóvenes, a lo largo de la curva gamma. Y este concepto es bastante sencillo de expresar en palabras, pero muy difícil de calcular desde el punto de vista de la matemática, como ustedes lo pueden estar viendo. Sin embargo, dentro de la integral está, digamos, disfrazada algo que tiene que ver con el trabajo. Y voy a tratar de mostrarles cómo ocurre eso. Si ustedes se acuerdan, la segunda ley, no sé si la escribí alguna vez como debía ser o no la escribí nunca, pero acuérdense, la aceleración simplemente era la rapidez de cambio de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, o simplemente el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Y entonces, la masa por la aceleración simplemente se puede escribir así. Y esto es la fuerza F.
masa por aceleración se puede empatar con la fuerza F. Y entonces, si en lugar de esta fuerza F introducimos esta expresión que está aquí en este sitio, pues las cosas se van a poner muy interesantes. Vamos a hacerlo. Voy a introducir en este sitio MdV en dt y a ver qué pasa. Entonces escribo suma sobre gamma de MdV en dt. Punto diferencial de R. Y si no hay ninguna dificultad, uno puede pensar que la posición R es una posición que depende del tiempo. Y entonces la diferencial de R se puede escribir simplemente como dr en dt por dt. Y esto parece ser, digamos, una buena manera de hacer las cosas. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? No sé si puedan verlo rápidamente, pero lo voy a seguir expresando del mismo modo, como la integral de a a b sobre la curva gamma de a a b de m dv en dt punto. Y ahora escribo la diferencial de r que está aquí, la puedo escribir como dr en dt por dt. Pero acuérdense, dr en dt es la velocidad por dt. Y entonces aparecen cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que esta dt que está aquí, cancela esta, dt en dt es 1, y entonces podríamos reescribir esta misma expresión simplemente como la suma sobre la curva gamma de a a b de m de punto diferencial de b. Se ve muy claro que eso es lo que tenemos. Y ahora pues el producto escalar de v punto dv, es decir, aquí ven ustedes, el producto escalar de v punto diferencial de v se puede obtener simplemente como v diferencial de v. Ahorita les digo por qué. Esto se puede escribir como v diferencial de v. La razón es que v punto v es lo mismo que v cuadrada. Acuérdense. Y entonces, si tomamos la diferencial de ambos lados, vean como la diferencial de v punto diferencial de v es de v punto v más v punto diferencial de v. Y esto es 2 veces v de v, ¿no? Pero acuérdense, el producto escalar es conmutativo, de manera que esta expresión que está aquí es la misma que está aquí, es el doble. Entonces podríamos escribir 2 veces v punto diferencial de v es 2 veces v diferencial de v. Y cancelando el número 2, obtenemos que v punto diferencial de v es v de v. Lo que acabo de decir aquí, esto que está aquí. Bien. Y ahora, todo el chiste es sustituir en esta expresión que está aquí v de v. v de v. Vamos a hacerlo. El trabajo para ir de A a B sobre la curva gamma ahora es la suma sobre la curva gamma de A hasta B, pero de mv diferencial de B. Y como la masa es una cantidad que no va a cambiar, puede salir fuera de la integral.
Y ustedes pueden integrar fácilmente esta integral porque ya conocen la forma de integración de x a la n diferencial de x. De modo que el resultado de esta integración sería simplemente un medio de mb cuadrada, pero evaluada entre a y b. Con lo cual, esta integración simplemente sería un medio de mb cuadrada en el punto b menos b cuadrada en el punto a. Y entonces, aquí vemos entonces que el trabajo total para ir de A a B sobre la curva gamma es simplemente un medio de mb cuadrada en el punto B menos un medio de mb cuadrada en el punto A. Y esto resulta muy interesante porque la cantidad esta que está aquí, un medio de mb cuadrada, todo el mundo la debe reconocer, es la energía cinética. Es la energía cinética. Y entonces vean ustedes cómo a partir del trabajo, del concepto de trabajo, nosotros tenemos por ahí encerradita otra manifestación de lo que llamamos energía. Lo que está del lado derecho, la diferencia de los cuadrados de velocidad multiplicado por el medio de la masa, corresponden a lo que se conoce en física como la energía cinética. De hecho, se le llama energía porque la palabra trabajo en griego se dice ergón. Ergón, trabajo, ¿no? Por esa razón, en lugar de decir ergón en griego, se dice energía. Y entonces, de esta manera tan simple como lo he presentado, aparece automáticamente que hay íntimamente ligada al concepto de trabajo otra forma de trabajo, que es la energía cinética. Así pues, jóvenes, ustedes me van a disculpar que yo haya tenido que realizar este tipo de presentación, pero bueno, es la manera como la van a encontrar más adelante con toda seguridad. Van a encontrar que hay una relación íntima entre el trabajo y la energía cinética. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el trabajo se puede convertir en energía de movimiento. Es importante que nos pongamos aquí a platicar sobre eso. Porque significa entonces que si nosotros podemos producir energía cinética de alguna manera, esa energía cinética, si la vemos en sentido contrario a cómo construimos la energía cinética partiendo del trabajo, ahora la energía cinética se puede convertir en trabajo. Vean qué interesante. Una fuerza arrastra un cuerpo y le da energía cinética. Y al revés, si un cuerpo tiene energía cinética, pues esa energía cinética se puede convertir en trabajo. Y es muy importante, porque podríamos construir una máquina que hiciera el trabajo por nosotros, por supuesto, ¿no? Y entonces ya tendríamos un esclavo que nos hiciera el trabajo, simplemente aprovechando la energía cinética. Y entonces, acabo de presentar una forma muy particular del trabajo, que es la energía cinética. Claramente, ambas cantidades, el trabajo simplemente como fuerza por desplazamiento, es llamada energía. Y cuando se convierte en movimiento, a ese trabajo se le llama energía cinética. Y esa es la manera como nosotros nos vamos dando cuenta que existen en nuestro planeta, en nuestra naturaleza, formas diferentes de
lo que nosotros habíamos introducido como algo muy simple, que es fuerza por desplazamiento y que hemos llamado trabajo. Esto es importante, jóvenes, porque tenemos ahorita pues a la mano, mediante esta expresión, les pido que me disculpen, esta es una forma tal vez un poco complicada de hacer las cosas, pero vale la pena de una vez presentárselas porque se la van a encontrar en su carrera. Me voy a detener aquí un poquito porque quiero que me pregunten si algo está oscuro o algo está claro, o si hay alguna sugerencia, alguna pregunta. La transmisión se va a tardar un poquito, pero les pregunto de una vez desde ahorita. Y mientras van llegando las preguntas, yo sigo insistiendo en que la energía cinética, que es energía de movimiento, se puede transformar en trabajo. De la misma manera que la fuerza que hace trabajo convierte en energía cinética. Luis Gil Cipriano, no sé por qué se le está interrumpiendo. Deje ver si mi micrófono está mal. Mi micrófono está bien conectado. Todo aparentemente está bien. No sé qué sucede. Bien. Estamos entonces aquí platicando sobre cómo la energía de movimiento no es más que una forma de energía. Energía es una palabra que designa varias cosas. Nos damos cuenta en esta primera presentación que el concepto de trabajo, que es fuerza por desplazamiento, es una manera en que la energía se presenta a nuestra existencia. Y la energía cinética es una forma de energía. Aquí ven ustedes entonces que hay una íntima conexión entre movimiento provocado por una fuerza y el trabajo que esa fuerza realiza a la hora de moverse. Bien, es importante entonces que nos entendamos que energía cinética es posible transformarla en trabajo como fuerza por desplazamiento. Bueno, yo espero que todo esté claro, jóvenes. Les pido una disculpa por la presentación, por esas integrales que son así como muy violentas, pero algún día se la van a tener que encontrar y ni modo, hay que digerirla, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, energía cinética y trabajo son equivalentes. Y claramente, si la cantidad W se mide en joules, pues es claro que la energía cinética también va a medirse en joules. Eso es muy claro. Bien. Entonces, tenemos ya dos formas en las que se presenta la energía. Pero curiosamente, no solamente existen estas dos formas, sino que hay otras formas en las que se presenta la energía. Todo depende de la interacción en la que estemos metidos. Hay muchas clases de interacción. Por ejemplo, ya conocemos la interacción mecánica. La interacción mecánica es cuando los cuerpos están en contacto y se empujan y se contraempujan, ¿verdad? Y aparecen, digamos, consecuencias de esta interacción. Y hay otro tipo de interacciones. Por ejemplo, la interacción gravitacional. La interacción gravitacional, si ustedes se acuerdan, es el resultado de la acción de un cuerpo sobre otro como consecuencia que los cuerpos tienen masa.
Nada más por el hecho de que los cuerpos tienen masa, ya pueden interaccionar gravitacionalmente. Se pueden jalonear gravitacionalmente, como ocurre entre el Sol y la Tierra, o la Tierra y la Luna, o bien el Sol y los demás planetas o cualquier otro cuerpo celeste. Tenemos entonces, pues, las interacciones gravitacionales. Y así como existen las interacciones gravitacionales, pueden existir otro tipo de interacciones. Por ejemplo, cuando nosotros estamos jugando con los imanes, ¿se acuerdan ustedes cuando eran niñitos? Nos regalaban imanes y parecía magia, parecía una maravilla como estos juguetitos, al juntarlos, se atraían fuertemente o se repelían fuertemente, dependiendo de la calidad del imán con la que nos habían obsequiado. Y parecían cosas maravillosas. Este tipo de interacción se conoce como interacción magnética. Creo que todo el mundo lo puede ubicar muy fácilmente porque es cotidiano. Todo mundo tiene de algún modo algún imán ahí que le está haciendo útil en su vida privada y podemos reconocerlos fácilmente. El ámbito de interacción de estos objetos es claramente el ámbito magnético. Y así como el ámbito magnético está, por ejemplo, el ámbito de las cargas eléctricas, en donde hay interacciones eléctricas. En ese ámbito de interacciones eléctricas, pues los que generan esa interacción son las cargas eléctricas. Y si ustedes se acuerdan, hemos platicado o nos han platicado que cuando las cargas que interaccionan tienen el mismo signo, pues las cargas se repelen. Y en cambio, cuando las cargas son de signos contrarios, se atraen. Y este es un ambiente eléctrico. Pues bien, jóvenes, en esos ámbitos, gravitacional, magnético, eléctrico, existen también energías, energías que conocemos como energía gravitacional, energía magnética, energía eléctrica. Y lo que es muy interesante, yo creo que esto lo van a aprender más adelante, hay algo que se puede introducir en la física y que se conoce como energía de posición. Es decir, un cuerpo por tener cierta posición con respecto, por ejemplo, al campo gravitacional, o en el campo gravitacional, si tiene una posición, nada más por el hecho de tener esa posición, adquiere una energía que se conoce como energía potencial. Esa energía potencial es muy interesante. Es algo que yo llamo energía recuperable. Más adelante, seguramente ustedes se van a topar con todas estas ideas que son muy bonitas en la física y que son extremadamente útiles a la hora de resolver problemas en la física. Así llegamos a una interacción extremadamente importante en nuestras vidas, que es la interacción calorífica, es decir, en donde los cuerpos interaccionan por el hecho de estar calientes. Los cuerpos pueden tener grados relativos de calentamiento y entonces ocurren cosas muy bonitas y además extremadamente interesantes y fértiles en la descripción de la naturaleza. Cuando un cuerpo, y seguramente ustedes lo han vivido, cuando un cuerpo está muy caliente, sentimos la emisión de calor de ese cuerpo hacia nosotros. O bien, cualquier otro cuerpo que tenga un grado de calentamiento con respecto a otro y que esté presente frente al otro, recibe calor del cuerpo caliente. Y a esta interacción se le llama interacción calorífica. Y aquí empieza nuestra historia de
las nociones de termodinámica que vamos a dar en estas 3 clases. De hecho, creo que es muy poco comprensible, pero les voy a decir algo que es muy interesante y que verdaderamente es asombrosa la sencillez en la forma en que se expresa. Y el hecho es el siguiente: cuando un cuerpo está caliente y otro está con menor grado de calentamiento que el primero, entonces resulta que hay una transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo que llamaremos frío, con relación al primero. Y este es un hecho extraordinariamente importante en la naturaleza. Parece una tontería decirlo así como lo estoy diciendo, que del cuerpo caliente se transfiere calor al cuerpo frío. Dicho de esta manera, se entiende perfectamente bien. Pero lo que es importantísimo es que siempre ocurre de la misma manera. Invariablemente, fatalmente, del cuerpo caliente se transfiere calor al cuerpo frío. Y esto en virtud de que ocurre siempre de la misma manera y nunca al revés, es una conducta regular de la naturaleza. La naturaleza se comporta de esa manera. Siempre transfiere calor del cuerpo caliente al cuerpo frío. Nunca lo hace al revés. Nunca se transfiere calor de manera natural y espontánea, por supuesto, sin la intervención de la mano negra del hombre. Simplemente si ustedes están quietos observando qué está haciendo la naturaleza, lo que van a observar es que el cuerpo caliente le transfiere calor al cuerpo frío. Y esto es siempre, de manera ineluctable, de manera fatal, ocurre esto. Nunca se ha visto que ocurra algo al revés, que del cuerpo frío se transfiera calor al cuerpo caliente. Si alguna vez ustedes tienen la desgracia de observar este fenómeno de que se transfiera calor del cuerpo frío al cuerpo caliente, échense a correr sin ninguna vergüenza. Algo raro debe estar ocurriendo, porque la naturaleza nunca lo hace así. Entonces, una interacción importantísima en la naturaleza es la transferencia de calor de un cuerpo caliente a uno frío. Y lo interesante, jóvenes, es que esto que se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío es energía. Otra vez, aquí ven ustedes, energía, energía calorífica. De modo que la palabra energía, pues tiene sus cosas muy interesantes. La palabra energía se utiliza entonces del siguiente modo. Voy a escribirlo. La palabra energía, la palabra energía se puede presentar como trabajo. Como trabajo. Se puede presentar como energía cinética. Cinética. Se puede presentar como energía potencial. Se puede presentar como energía calorífica. Energía calorífica. Se puede presentar como energía química, por ejemplo, ¿no? Energía química. Y
por supuesto, no sé si ustedes habrán dado cuenta de que además de todas estas formas de energía que nosotros conocemos o que vamos a algún día a entrar en contacto con estas formas de energía, existe otra forma muy interesante de la energía, que consiste en lo siguiente. Si ustedes vienen a mi clase sin desayunar, es muy probable que estén hechos como el hilacho de una vela, ¿no? Que estén así doblándose de hambre y que por supuesto no estén poniendo atención a la clase que estoy impartiendo. Y uno se pregunta, ¿a qué se debe esto? Y uno podría responder, es que no comió. Sí, efectivamente, se debe a que no comió. Pero ¿qué ocurre cuando alguien come? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Pues si se dan cuenta fácilmente es que los alimentos tienen algo que cuando lo comemos se transfiere a nuestro cuerpo y se transfiere en forma de energía. Por eso es que están como chispeantes en mi clase, como si fueran botellitas de Peñafiel, burbujeantes, inquietos por aprender. Todo eso se debe a que su cuerpo, por un maravilloso mecanismo de sustracción, extrajo energía de los alimentos. Lo que quiere decir que, de alguna manera, a alguien, o accidentalmente, como se quiera, incorporó energía en los alimentos. Y a esa energía que está incorporada en los alimentos, podríamos llamarla energía interna. Y esa energía interna que tienen los alimentos se transfirió en cada uno de nosotros a la hora del desayuno o a la hora de la comida y se convierte, por lo tanto, en energía interior, esa energía que nosotros vamos a utilizar a la hora de estar realizando nuestra participación en la clase, o con esa energía interna que se extrajo de los alimentos, nosotros podríamos realizar un trabajo físico. Vean ustedes cómo esa energía interior, esa energía interna, se puede devolver en forma de trabajo físico. Se puede transformar en trabajo físico. Y hay entonces, por supuesto, algo que conocemos como energía interna. Voy a escribir. Esta es muy importante, la energía interna. La energía interna es muy interesante de entenderse. Y lo que es curioso es que existe una relación íntima entre la energía interna, el calor y el trabajo mecánico. Eso es muy interesante. De hecho, en la termodinámica, una de las leyes fundamentales es la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley de la termodinámica lo que establece es precisamente una relación entre energía interna, calor y trabajo mecánico, que es muy interesante. No voy a escribir la fórmula correspondiente porque solamente estamos, sí señor Ángel Miranda, es la primera ley de la termodinámica, porque solo estamos dando nociones de la termodinámica. Claro que si alguien gusta de ver la fórmula correspondiente, pues simplemente diríamos que la energía interna está conectada con, está conectada con el calor de esta manera. Aquí la escribo. Esta es la energía interna. Esta está conectada con el calor que se representa por la letra Q y el trabajo. Ahí tendrían ustedes la expresión, sí, Ángel Miranda, efectivamente, pero es delta U, es el cambio de la energía interna.
Efectivamente, ahí tienen ustedes la conexión entre calor, trabajo y la energía interna. Y las tres son energías. Como ustedes ven, solamente se han distinguido por la manera como se encuentran en la naturaleza. Y acuérdense, dijimos que una conducta regular de la naturaleza es que el calor se transfiere del cuerpo caliente a cuerpo frío. Y como lo hace de manera regular, pues entonces se puede elevar a una ley lo que está haciendo la naturaleza. Y esta ley, pues simplemente se enuncia, ¿no? Y luego se anuncia a todo el mundo diciendo, miren, esto ocurre en la naturaleza. La naturaleza se comporta de esta manera. Se transfiere el calor del cuerpo caliente al más frío y nunca se ha visto lo contrario. Y como nunca se ha visto lo contrario durante muchos, muchos años y muchos lugares y muchos investigadores, pues significa que la naturaleza nos está diciendo que es una manera de actuar siempre del mismo modo, de manera invariante. Y nosotros lo explicamos diciendo que es una regla de la naturaleza, es una ley física lo que estamos viendo, que está ocurriendo en la naturaleza. Y existe pues una conexión, como decíamos, a través de la primera ley, entre el calor que se transfiere de un cuerpo a otro y el trabajo que se podría estar haciendo sobre un cuerpo y el cambio de energía interna que sufre ese cuerpo como consecuencia de estar recibiendo calor y de estar recibiendo trabajo. Esto se puede comprender muy fácilmente cuando uno estudia el comportamiento de los gases ideales, ¿no? O de los gases reales. Es muy sencillo de entenderse y además es importante que entendamos que cuando se realiza trabajo sobre un cuerpo y se le inyecta calor, lo que está cambiando es la energía interior. La energía interior. Es muy fácil de entender esto. Yo creo que si les pongo un ejemplo muy sencillo, se van a dar cuenta de que efectivamente están calor y trabajo contenidas en eso que se llama energía interna. Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que en la Universidad Metropolitana, en la de Azcapotzalco, pues alguien tuvo la curiosidad de estacionar un tráiler ahí enfrente de una de las entradas de la universidad y entonces impide el acceso al estacionamiento. Y ustedes que son mis alumnos, que están muy bien comiditos, llegan a mi clase y les digo, oiga, ayúdenme a quitar el tráiler en cuestión. Y ustedes con muchísimo gusto o con lo que sea, con disgusto, si se quiere, pero me van a ayudar a mover el tráiler. Todos vamos a empujar el tráiler para despejar la entrada al estacionamiento. Y ustedes van a observar lo siguiente. Con su energía interna, ustedes van a empujar el tráiler y van a realizar un trabajo mecánico. Pero también van a observar que después de desplazar el tráiler, ustedes están acalorados, están sudando por el trabajo que realizaron. Y ahí se ve con toda claridad cómo están presentes el trabajo físico de desplazamiento que acaban de realizar, pero además está presente eso que se disipó desde dentro de ustedes y que se manifiesta como calor. De manera que la energía interna, después de haber comido perfectamente bien por las mañanas, se puede disipar en forma de calor y simultáneamente en forma de trabajo. Ah, caray, Alejandro Trejo, qué lástima. Bueno, pero cuando subamos el video usted lo puede ver. Por ahora no se preocupe. Ahorita estábamos explicando simplemente que la energía interna se puede transformar en energía calorífica y en energía mecánica.
Y esto lo expresa la primera ley de la termodinámica. Yo creo que ustedes han oído mucho sobre estas cosas y ya conocen bastante de todo esto que estoy platicando. Lo estoy platicando porque se trata de una noción de termodinámica. No se trata de que yo les dé un curso de termodinámica, que puedo hacerlo, pero ya cuando estén en un nivel un poquito más avanzado. Por ahora solo platico de estas cosas. Y como esta clase es una clase solamente de repuesto, pues me gustaría que solamente fuera de 1 hora. Por lo cual, ya tenemos solamente 6 minutos para que me hagan preguntas si algunas cosas no están claramente explicadas o no están satisfechos con la noción de la termodinámica. ¿Ok? Bien. Abraham está muy contento, se está riendo. Pues me gustaría que me comentaran, jóvenes, yo quisiera dar nada más 1 sola hora, porque esto es como la reposición de lo que no habíamos hecho en los días de asueto. Nuestro trimestre ya se acabó y solamente quiero hablar de algunas cosas. Hoy quise solamente hablar de energía, que es muy importante, y los disfraces, ¿no? Los disfraces que tiene este concepto tan interesante que es la energía, que se presenta en forma de trabajo mecánico, en forma de energía cinética, energía potencial, energía calorífica, energía química, energía interna. ¿Bien? Ok, jóvenes, perfecto. Pues entonces estamos en contacto. Nos vemos el próximo miércoles para reponerles un poquito más de su tiempo que hemos perdido. Muy bien. Ok, jóvenes, pues les deseo una buena tarde, que sea calorífica esta tarde. Y estamos en contacto. Cualquier cosa pueden acudir al chat o un correíto por ahí al correo electrónico particular. Que tenga pues buena tarde.